Quien ha visto París y no Cassis, no ha visto nada. Esas palabras del Premio Nobel de Literatura francés Frédéric Mistral describen la magia de Cassis. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy me encuentro acá en uno de los pueblitos costeros más bonitos que hay acá al sur de Francia. Este pueblo se llama Cassis y bueno, normalmente es un pueblo demasiado turístico, pero pues como todavía estamos en confinamiento, está un poco solo. Bueno, de todas maneras voy a aprovechar para compartirles un poco la belleza de este lugar. Cassis está ubicado al sur de Francia, aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Marsella. Hay varias formas de llegar desde Marsella hasta Cassis: autobús, tren, carro o taxi. Sus calles antiguas, sus pequeñas plazas y su puerto hacen de este pueblo un lugar encantador que aún conserva toda la esencia de los pueblos pesqueros franceses de antaño. Por si fuera poco, también te ofrece unas vistas impresionantes sobre el mar, la montaña y sus viñedos. Cassis es muy visitado durante todo el año, pero lógicamente recibe más turistas durante el verano porque allí a todo el frente del puerto hay varias terrazas de comida y la gente le gusta mucho venir a degustar la gastronomía local en un ambiente completamente calmado al frente del puerto. Aparte de eso, este pueblo está rodeado por el Parque Nacional de Calanque, que básicamente es una reserva natural donde hay varios acantilados y desde acá o desde Marsella también salen diferentes barcos que realizan excursiones a todas las diferentes calanques o calas donde uno puede pasar el día, bañarse o practicar también diferentes actividades náuticas como kayak, buceo o también practicar senderismo en la parte alta de estas calas. Bueno, voy a aprovechar que estamos acá en este mercadillo y vamos a probar algunas de las galletas artesanales propias de este lugar. La principal especialidad es esta que vemos acá, que se llama navetto, y este que tenemos acá. Pero en general todas estas, digamos, todas esas especialidades son de la región provenzal. Entonces vamos a degustar. Voy a probar este casdon, básicamente es como una galletita con almendras. Está un poquito duro, pero no me dañó los dientes. Otra cosa que les iba a decir, si a ustedes les gusta probar la gastronomía local, acá fabrican un vino, el vino de Cassis, es un vino muy reconocido y también hacen una fiesta en mayo en honor a este vino. Este mercadito que estamos viendo acá es solamente por hoy porque normalmente acá en Francia siempre hacen pues los mercados navideños en diciembre, pero este año prácticamente la mayoría están anulados. Este de hecho no es un mercado navideño. Esto que tengo justo acá detrás de mí es el castillo de Cassis. Este castillo fue construido en varias oportunidades durante la Edad Media, es decir, lo fueron ampliando poco a poco y básicamente esta fortaleza lo que hacía era defender la entrada a la ciudad, ¿verdad? Ahorita es una propiedad privada y básicamente funciona como un lugar de eventos y recepciones. Les voy a mostrar la cara de una niña muy infeliz porque se quiere ir a meter al mar y la mamá no la deja. Connie, Connie. No me presta ni atención.
Eso que tenemos acá detrás del castillo se llama el Cap Canaria. Este cabo tiene uno de los acantilados más altos de Europa. Ahorita vamos a subir porque en la parte de atrás tiene una ruta, la Route de Creta, que comunica este pueblo que se llama Cassis con el pueblo de La Ciotat. Parada de la Route de Creta. Estamos acá en el primer mirador y como pueden ver el paisaje es realmente prometedor. Miren allá al fondo este azul tan espectacular del Mediterráneo. ¿Qué tal les parece? Vamos a empezar a subir porque en esta ruta hay varios miradores y lógicamente cada vez son más altos y la vista es mucho más bonita. Este es el punto de encuentro de todos los amantes del alpinismo porque acá se encuentran los acantilados más altos, no solamente de Francia, sino de Europa. Entonces es el lugar ideal para practicar este deporte. Acá en este lugar también hay muchos senderos que comunican varios miradores. De hecho, hay muchas personas que prefieren hacer el recorrido de esta ruta a pie para poder apreciar también el paisaje al mismo tiempo que hacen deporte. Bueno, ya llegamos a este punto. Este es uno de los lugares más fotografiados y para mí uno de los más bonitos porque miren la vista tan espectacular que ofrece. Acá abajo tenemos el pueblo Cassis, que era donde estábamos ahora, y acá detrás, no sé si ustedes logren apreciar bien o si la cámara realmente le haga justicia a este paisaje que tengo al fondo, pero a mí particularmente me encanta porque se funde el azul del mar con el azul del cielo y realmente se ve espectacular desde este punto. Eso es todo por el día de hoy, no te pierdas el próximo video. ¡Hasta pronto!